el último, que no significa nada. ¿No? No, como siempre es un gustazo que esté con nosotros Julián Fresán, el Juli, que bueno, ya, ¿qué les voy a decir? Conozco al Juli desde que estaba en la licenciatura, Sí, sí. no pasan los años ni poder por mí, pero ya aquí, ya es todo un profesor el Juli, y pues nos va a hablar ha participado en los tres CAT, como 7 de los talleres de combinatoria, ¿no? ¿Sí? ¿Llevamos? Sí, también ya es aquí todo Ya soy conocido. Ya soy viejo conocido. Ya es un viejo conocido del plan Suazua. Entonces nos va a hablar sobre los vértices chidos y cómo encontrarlos. Adelante, Juli. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya es la última sesión. Me voy a ir un poquito rápido. Si lo ven con optimismo, pues ya solo falta media hora. Y si lo ven negativamente, todavía falta media hora, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este nombre, vértices chidos y cómo encontrarlos, surgió porque justamente cuando me llegó el correo del CART, yo estaba platicando con una de mis mejores amigas y me estaba contando que tenía un nuevo novio, ¿no? Y me dice, este es el chido, ¿no? Este es el bueno ahora. Y yo dije, órale, ¿no? Y es que sí es más chido que el anterior. Y yo dije, ¿y cómo puedes medirlo, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué es ser el chido, no? ¿Cómo vamos a entender qué es ser el chido, no? Pero tengo que hacer un anuncio de copyright. No es la primera vez que alguien le pone un vértice chido. Una de las primeras pláticas a las que entré de teoría de gráficas fue dada por la doctora Pilar Valencia, y ella hablaba de vértices chidos, que eran vértices que cumplían con la propiedad de la segunda vecindad, tenían más segundos vecinos que primeros vecinos, ¿no? Y hay una conjetura muy importante acerca de esa propiedad. Pero bueno, del tipo de chidosidad que voy a hablar es distinto. Y bueno, yo le entré a este tema justamente por el trabajo de Katia, porque pues, cuando empezamos a hacer eso yo sabía de centralidad, pues lo mismo que ella, si no es que menos. Entonces dije, pues uno se tiene que poner a estudiar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y uno de los éxitos de la teoría de gráficas y por lo cual ha habido muchísima investigación en esto es porque tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en redes de dispositivos, si tenemos un montón de dispositivos y dos dispositivos se conectan, entonces lo podemos modelar con una gráfica, ¿no? Tenemos nuestros dispositivos como vértices y vamos a poner una arista si se comunican entre ellos, ¿sí? Otra aplicación son las redes sociales, ¿no? O redes de comunicación. Tenemos un montón de personitas y si son amigos, ponemos una arista, ¿ok? Entonces, si bien muchas veces cuando se hace investigación en gráficas, pues agarramos como alguna locura. La verdad es que muchas veces agarramos alguna locura o complicamos un problema, ¿no? Entonces ahora en vez de colorearlo con 3 colores, lo vamos a colorear con 4, pero que estén a distancia lejana, ¿no? O ahora que cada trayectoria tenga aristas todas de color distinto. Y se nos empiezan a ocurrir maneras de rebuscar los problemas y se vuelven muy interesantes y es muy válido. Sin embargo, en el caso particular de la teoría de gráficas, como tiene muchas aplicaciones, hay muchas cosas que podemos estudiar que provienen desde las aplicaciones y no de alguna elucubración medio loca que se nos ocurrió para hacer más bonito o más difícil o publicar un artículo con el problema, ¿sí? Entonces, justamente, la centralidad, que es de lo que va a tratar esta charla, proviene del estudio de las redes de comunicación. Entonces, les voy a dar un poquito la pregunta básica que surgía en esto de las redes de comunicación es como, ¿cuál es la persona más chida? ¿No? ¿Quién es el mero mero? ¿No? ¿Con quién? Si yo soy nuevo en la escuela y veo que así están las cosas, ¿con quién me junto? ¿No? ¿Sí? Entonces, o lo que es lo mismo en términos de la gráfica, ¿cuál es el vértice chido? ¿Cuál es el bueno? ¿No? Entonces, les voy a dar un poquito de los antecedentes de las redes sociales. Esto está súper padre. El primero que intentó meter las matemáticas a la psicología fue Kurt Lewin, y fue en un artículo de 1936.
Él se considera el padre de la psicología social. Y bueno, si alguien de ustedes sabe sobre psicología social, me podría decir que Gustave Le Bon es el padre de la psicología social y no Kurt Lewin. Y lo único que yo puedo alegar es que pues ya es legal tener dos padres, entonces no importa realmente mucho eso, ¿sí? Este hombre lo que utilizó fue geometría y topología, ¿no? Ideas de geometría y ideas de topología, y definió una cosa. Esto le permitía hacer diagramas ¿cómo se llama? De los fenómenos psicológicos, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es 1936, ¿no? Acaba de terminar una guerra mundial, este hombre sufrió persecuciones por los nazis, o sea, estuvo... Entonces, estas ideas, aunque ahorita nos podrían parecer básicas, como hacer un diagrama, pues era realmente novedosa en ese momento, ¿sí? Pero él no buscaba hacer los diagramas, sino más bien intentaba aterrizar a cosas de matemáticas que ya se habían demostrado que sí pasaban, aterrizar los preceptos de psicología, ¿sí? Para eso definió una cosa que es como el espacio de vida, que es como lo que el individuo ve, ¿no? Definió como vectores de fuerzas psicológicas que lo llevan hacia ciertos lugares, ¿no? Entonces, lo que él decía es que, bueno, ahí está nuestro individuo, y había vectores de fuerzas que lo iban llevando hacia ciertos lugares, ¿no? Y luego de estos, a donde llegaba, había otros vectores que lo llevaban a otros lugares. Y así sucesivamente, cada uno de estos pues tenía una dirección a la que iba y una magnitud, ¿no? O sea, normales, como vectores. El problema es que al medir y al experimentar para intentar aterrizar todas las teorías, pues había mucha complicación. ¿Cómo mides qué tanto te va a llevar hacia esa zona o qué tanto te va a llevar hacia esa otra? En la actualidad ya hay todo un área que es la psicometría que se encarga de intentar medir este tipo de cosas, pero en aquellos momentos era muy difícil. Entonces, en su intento de todas las teorías psicológicas, o una buena parte de ellas, matematizarlas, pues decía, bueno, en un espacio euclidiano, dirección y distancia en realidad hacen como una conexión entre dos puntos, ¿sí? En esencia, si estoy aquí y acá llega el vector, entonces hay una conexión entre esos dos puntos, ¿sí? Y entonces inventó una cosa rarísima que se llama odología, que es como el estudio de los caminos de la vida, ¿no? Que no son como yo pensaba. Entonces, la odología era una mezcla entre geometría y topología, sesgada a lo que él entendía de psicología. Además, bueno, en esa época, si ahorita los psicólogos no saben muchísima matemática, pues en aquella época menos, ¿no? O sea, este fue el primero que intentó meter las matemáticas a la psicología, ¿no? Entonces, estaba como sesgado a lo que él entendía de geometría y de topología, y el caso es que en vez de pensar en estos vectores que te llevaban hacia ciertas zonas, hacia ciertos puntos, definías zonas hacia los cuales te podían llevar estos vectores, ¿no? Entonces ese vector naranja que estaba ahí, ahora nos podía llevar como por toda esta zona, y luego el vector verde por esta zona, por acá había otros vectores azules, así. Y entonces, en este estudio de los caminos de la vida del ser, él decía, bueno, si el ser está en esta zona roja, ¿cómo se puede ir moviendo? ¿Sí? Entonces, se podía mover entre zonas si las zonas se intersectaban, ¿sí? Entonces ahí intentaba buscar como caminos que llevaran a ciertas zonas. Por ejemplo, si la zona azul es estar loco, entonces ¿cómo el ser fue llegando hacia esas zonas y estaba por acá, ¿no? ¿Qué fueron los caminos que lo fueron llevando hacia esa zona? Les digo, lo estoy contando muy someramente, esto es toda una teoría importante y bastante rica de esto, ¿no? Pero lo estoy contando por encimita, ¿sí? El caso es que le resultaba difícil encontrar cómo esos caminos lo iban llevando hacia ciertas zonas específicas, ¿no? Y entonces llegó Alexander Babelas, Alex Babelas. Entonces él rescata esas ideas, pero construye otro tipo de diagramas, ¿ok? Lo que decía es que, bueno, si teníamos estas zonas, pues entonces les voy a poner nombre primero que nada. La zona roja va a ser la A, la zona naranja la B, la rosa la C, la verde la D, la azul la E, ¿ok? Y entonces voy a hacer un diagramita de este estilo. Voy a poner una línea entre las zonas que se intersectan, ¿sí? Eso quiere decir que yo de la zona A puedo moverme a la zona B, a la zona C y a la zona D, ¿sí?
Después voy a seguir haciendo este diagramita, ¿no? La zona B pues intersecta con la A, que ya la habíamos contado, con la C y con la D, la zona C con la D y con la E, y la zona D con la E, ¿ok? Notemos que para Alex Babelas esto no era una gráfica. Él no tenía ni idea de que era una gráfica y murió sin tener idea de que era una gráfica. Bueno, no, al final sí. Al final sí se enteró, ¿sí? No, para nosotros esta idea de hacer una gráfica de intersección de estas zonas podría ser muy natural. Pero en aquella época, y para un psicólogo era así como lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta idea nos permitía olvidarnos de las zonas y ya nada más me preocupaba por las incidencias, ¿sí? Es como también una prueba de cómo las gráficas son tan intuitivas que aparecen en todos lados poco a poco, ¿no? Sin necesidad de rebuscarse tanto. Entonces, bueno, él aterrizó toda la teoría de Lewin a estos diagramas y entonces concluía lo mismo, pero pues de manera mucho más sencilla, ¿no? Y además, pues le gustó. Dijo, pues ya, si agarras algo y funciona, pues ahora lo voy a ocupar en todo lo que pueda ocuparlo, a ver qué tanto sale, ¿no? Y entonces lo aplicó a lo que conocemos como redes de comunicación o redes sociales en la actualidad. Entonces, en estas redes, las personas son los actores y hay una arista entre dos personas. Ya en términos de la gráfica hay una arista entre dos personas y se comunican, ¿ok? Y lo que él afirmaba es que la estructura de comunicación afecta la capacidad de resolver problemas. Y entonces, para probar su hipótesis, realizó el experimento. Este experimento está padrísimo porque tenías grupos de 5 personas y lo que tenían que hacer era encontrar el único símbolo común en un mazo con 5 cartas. ¿Ok? Tenían 5 cartas y cada una de esas cartas tenía 6 símbolos y tenían que decidir cuál era el símbolo en común, ¿sí? Encontrar el símbolo en común. Cada miembro recibió una carta y tenía que inferir, comunicándose con los demás, cuál era el símbolo en común. Los participantes estaban en cabinas aisladas, ¿ok? Y nada más se podían comunicar mediante un tubo donde enviaban un mensaje de papel, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esto le permitía controlar cómo iba a ser la comunicación entre los participantes. O sea, cada quien estaba aislado y solamente mediante un tubito podía meter ahí su papel y entonces ese papel le llegaba pues, al que estuviera del otro lado del tubo y solamente así se podían comunicar. Y bueno, se les permitía anotar y cuando ya creen que sabían, apretaban un botón. Entonces él estudió bastantes maneras de acomodar a los grupos de 5 personas, en particular estos dos, ¿sí? En este que le llamó el círculo y en este que le llamó la estrella, ¿ok? Resulta que la estrella resolvía el problema bien y mucho más rápido que el círculo, ¿ok? El círculo tardaba mucho tardaba en resolverlo si el problema era sencillo. Y si los dibujos o los símbolos en la carta eran complicados, el círculo era como un poco más eficiente que resolver este, y en este los participantes generaban frustración, pero a veces cuando este era muy bueno para entender a los demás, entonces aún así podían resolver el problema más rápido que el círculo, ¿sí? Entonces, lo que pudo concluir de ahí, bueno, se les preguntaba a los participantes quién creían que era el líder, ¿no? Hizo este experimento un montón de veces, ¿no? Y con muchas personas distintas y así. Entonces le preguntaban a los participantes quién era el líder y los de estos en general no se ponían de acuerdo en quién era el líder, ¿no? O sea, pues pues decía, no, yo creo que el líder está por acá, ¿no? O este. Y en general, en esta gráfica, el líder caía como, pues en cualquiera de los vértices, estadísticamente eran igual, ¿no? Sin embargo, en esta todos concordaban que este era el líder, ¿sí? Entonces, lo que concluyó es que el líder depende de la estructura de comunicación. O sea, no nada más el líder es como de una buena clase de administración, que es el que lleva el grupo adelante, así. No, el líder también depende de la estructura de comunicación, de con quién habla, ¿sí? Eso fue uno de sus grandes resultados, ¿sí? Y además, el éxito depende tanto de que esa persona sea buena, o sea, de que en verdad sepa de lo que están haciendo, pueda resolver los problemas,
como de la estructura, ¿sí? O sea, esto fue realmente innovador. Tal vez ahora nos parece como, pues, normal, ¿no? Pues sí, tienes razón, o sea, de la jerarquización depende. Pero él fue el primero en darse cuenta de que el éxito no solamente dependía de las personas y del grupo, sino también de la estructura de comunicación que hay subyacente. ¿Sí? Eso es como muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, empezó a preguntarse, dado una estructura de comunicación, ¿cómo encuentro al líder, no? Pero bueno, como a mí estas cosas de líder y así no me gustan, entonces, pues el chido, ¿no? La pregunta es, ¿cómo encuentro al chido? ¿Ok? Y eso es justamente lo que nos lleva a la centralidad, que es, en esencia, cómo buscar los chidos en una gráfica. ¿Sí? A ver, en esta gráfica, si uno se le queda viendo como 30 segundos, seguro que lo primero que ve es que el rojo es el chido, ¿no? Ahí sí no hay como dudas, ¿no? Realmente, pues es como, es muy intuitivo. Y de hecho todas las ideas de centralidad en realidad se basan en la estrella, ¿no? O sea, el de en medio es el chido, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿por qué será el chido? Entonces, fue lo que la gente se empezó a preguntar, ¿por qué este es el bueno? O sea, ¿qué es lo que lo hace el bueno? Entonces, la primera aproximación es que fuera por el grado, ¿no? Pues este es el que más se relaciona con la gente, entonces debe ser por eso, ¿sí? Esto, de hecho, ni siquiera la justifican mucho. Shaw, en 1954, dijo, bueno, el chido es el popular, ¿no? El chido es el bueno, ¿sí? El que tiene los conectes, el que le hace a todo, ¿no? Ese es el chido, ¿sí? Y en esencia, bueno, pues alguien con alto grado, pues es, lo que defiende la teoría de la comunicación es que si tiene mucha relación y mucha comunicación con todo el mundo, pues él debe de estar como metido en todo el meollo de las cosas, ¿no? Mientras que alguien con grado bajo, pues en realidad no está tan involucrado, nada más es como, pues le llegan las cosas, ¿no? Ese es un X. Un chido va a ser el que tenga grado alto y un X pues va a ser como el que está ahí al fondo y ya se entera al final, o no se enteró de la fiesta, nunca llegó, ¿sí? Y esta medida lo que mide es el potencial de comunicación, ¿no? O sea, es quién puede como convencer a más gente, quién puede como platicar con más personas, ¿sí? Entonces, aun cuando es una medida muy intuitiva, pues realmente se definieron un montón de variantes para la centralidad que dependieran del grado, ¿no? Eminem, en el 74 fue el que dio la que más se usa, que es la centralidad del vértice B, es justamente el grado B, ¿ok? Y entonces, bueno, el problema de esta medida es que es como dependiente del orden de la gráfica, ¿no? Si tenemos una gráfica muy grande, entonces, pues esta medida, el grado podría ser muy, muy grande, ¿sí? Y entonces no nos permite comparar entre gráficas de distintos órdenes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decidir cuándo un vértice será más importante en dos gráficas distintas? ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se le ocurrió es, bueno, como el grado máximo es n-1, divídelo entre n-1 y tan tan. Ya con eso podemos comparar entre gráficas distintas qué tan importante es ese vértice. Entonces, bueno, yo traigo este ejemplito es bien bonito, porque, a ver, aquí el vértice de mayor grado es justamente este. ¿Están de acuerdo? ¿Todos los demás? Este tiene grado 4 y todos los demás tienen grado 3 o menos. ¿Sí? Hay otras variantes de la centralidad por grado. Hay algunas que son empíricas, o sea, iban cambiando a la estructura y entonces decían, no, pues esto sí, y luego hacían una, ¿cómo se llama? Una regresión y resultaba que sí era el grado, ¿no? O sea, hay muchas de estas. De hecho, la primera aproximación a esto y la gran mayoría de aproximaciones a la centralidad no eran por gente muy matemática, por así decirlo. La mayoría eran psicólogos o sociólogos. Entonces, pues usaban las herramientas que ellos conocían y que ellos tenían, ¿no? Entonces, la mayoría de las definiciones de la centralidad por grado eran empíricas. También había algunos que decían que la comunicación es tan rápida que mejor no te fijes en la primera vecindad, fíjate en la segunda vecindad, en los amigos de los amigos, ¿sí? Y entonces eso te daba otra manera de medir qué tan importante era el vértice, ¿sí? También había otros que le ponían frecuencias a la actividad de qué tanto hablaba esa persona y entonces eso era, bueno, integraban que cada cuánto hablaba la persona con sus
con sus comunicaciones y entonces medían de otra manera. También se ha definido para exvecinos o para invecinos, ¿no? Dependiendo de la aplicación en la que se ocupe. Y entonces, bueno, ha habido un montón de centralidades por grado. Luego, otros se les ocurrió, bueno, igual y este es el bueno porque pues está en medio, ¿no? O sea, lo más natural que se te puede ocurrir es que está en medio, ¿no? Entonces, pues justamente fue Shaw también en el mismo artículo que dijo, bueno, el chido también podría ser el metiche, ¿no? El que se entera de todo. Ese es el bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque el metiche puede controlar el flujo de comunicación. O sea, si para que tú te tengas que comunicar con él yo me voy a enterar, pues yo voy a decidir qué se va a enterar él, ¿no? ¿Sí? El que está en medio controla la comunicación. Es el que puede decidir qué tanto le llega a los demás. ¿Sí? Entonces, pues una persona que controla la comunicación es una persona chida. Y pues los que no decidan qué contenido les llega, pues son los X, ¿va? Entonces, esta medida mide el potencial del control de la información. ¿Ok? Eso es muy importante. Y en las redes de comunicación esto es como súper importantísimo, ¿no? Es quien controla la comunicación, es el que controla toda la red. ¿Va? Entonces, Freeman, en el 77, lo que decía es, bueno, la información en general va a viajar en geodésicas, ¿sí? En trayectorias lo más chiquito posible. ¿Sí? Esa fue como su hipótesis de trabajo. Y entonces dice, bueno, pues vamos a medir la probabilidad de que la información pase por un vértice, ¿va? Entonces, la probabilidad de la manera más burda y sencilla, no nos vamos a meter en distribución, no. Casos favorables entre casos posibles y tal, ¿va? Entonces, por ejemplo, si la información, esta es nuestra red de comunicación y la información viaja de este vértice a este vértice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que pasar por ese vértice? Pues realmente cero, ¿no? Porque solamente hay una geodésica, que es esta. ¿Sí? Entonces, pues ahí no adquiere importancia este vértice. Sin embargo, si la información va de este vértice a este vértice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que pasar por este? Es un medio, ¿no? Porque aquí hay una geodésica y aquí hay la otra, ¿ok? Entonces, esa es la probabilidad de que la información pase por un vértice. Entonces, lo que dijo es, bueno, sumamos sobre todas las parejas de vértices y esa va a ser nuestra medida de centralidad. A esta centralidad se le conoce como centralidad de intermediación. ¿Sí? Es la suma de las probabilidades de que la información pase por ese vértice. Pero bueno, como el valor máximo que puede alcanzar es este y solamente se alcanza en la estrella, la centralidad de intermediación relativa, es decir, para que no dependa del tamaño de la gráfica, es esta. ¿Ok? Nada más es... Para algunas aplicaciones el valor absoluto, o sea, el valor anterior, se ve, es útil, pero a veces conviene para comparar entre gráficas distintas, como normalizarlo o quitarle las unidades, ¿no? Bueno, en nuestra gráfica, si se le cambiando tantito, dicen, bueno, ¿cuál creen que sea el vértice con mayor intermediación? Entonces, este parámetro es un poquito antiintuitivo, porque uno creía, bueno, pues este es como el que está más en medio, ¿no? Pero resulta que no, es este el que está más en medio. Justamente es el que tiene más geodésicas pasan por él, porque todos estos tienen que salir hacia estos, pero también de estos de acá arriba, para que lleguen a ese, tienen que pasar por ahí, ¿no? Entonces, si uno pensara que es pues estos ya se pueden comunicar entre sí y no se estorban, ¿no? Entonces, justamente es este vértice. La otra razón por la cual dijeron, bueno, este es el chido, es porque está cerca de todos, ¿no? Mientras que estos están están a distancia 2, este está a distancia 1 de todos los vértices, ¿sí? Entonces lo que dijeron es, bueno, pues el chido es alguien que está como cerquita de todos, ¿sí? Entonces Leavitt en el 51 lo que dijo es, pues el chido es el chismoso, ¿no? Ese es el que si él avienta un chisme, todo el mundo se va a enterar y rápido, ¿sí? Justamente, pues los chismosos pues, no dependen de intermediarios para que se escuchen sus ideas, ¿no? Pues él puede contar un chisme rápido, todo el mundo se va a enterar, mientras que los X son los que pues necesitan ser escuchados a través de otros, ¿no? Es el que le dice, dile a tu mamá que si me puede pasar la sal, ¿no? O cosas así. Esos no son personas importantes.
Entonces, lo que mide esta medida es el potencial para difundir la información, ¿sí? El que puede difundir mejor la información, ese es el chido. Y fue Sabidussi en el 66 que, para definirlo, definió como la descentralidad de un vértice. O sea, cuando un vértice no es central, cuando no es importante. La no chidez del vértice. Y esa está dada de esta manera. Es la suma de las distancias hacia los otros vértices, ¿sí? Entonces, esta función crece cuando hay muchos vértices lejos y es chiquita cuando hay vértices cerca, ¿no? O sea, cuando la mayoría de los vértices son cerca. Entonces, justamente en el mínimo es el vértice chido. Y bueno, de nuevo, el problema era hacerlo relativo a la gráfica para que no dependiera del orden, y fue Beauchamp el que lo resolvió en el 66 y definió la centralidad por cercanía relativa como n-1 entre la suma de las distancias, que si se dan cuenta es el inverso de la distancia promedio, ¿no? De lo que conocemos la distancia promedio, pues es la suma de las distancias entre n-1, ¿ok? Y bueno, a todos estos resultados, o sea, no nada más daban la formulita, hay como 30 hojas justificando por qué tenía sentido en psicología esta medida, ¿no? Y así como esta hay muchísimas medidas para eso. En esta gráfica justamente el vértice de en medio es el que tiene la mayor cercanía. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica es como muy padre porque los tres vértices importantes son distintos, ¿no? Por grado, por cercanía y por intermediación, ¿sí? De hecho, es una pregunta que estuvo abierta mucho tiempo, hasta el 94, si no me equivoco, es como determinar cuál era la gráfica más chiquita en la cual los tres vértices eran distintos, y es justamente esta, ¿no? Y resulta que las unicíclicas, las que solamente tienen un ciclo, o sea, es un árbol y una arista, son como buenas para eso, ayudan bastante como a cortar comunicaciones, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a comparar estas medidas de chidosidad. Fíjense, cuando tenemos grado alto pero cercanía baja, eso quiere decir que nos da un poquito de información de la red. Cuando tenemos un grado alto y cercanía baja, eso quiere decir como que hay un montón de vértices, pero que están como lejos de todos, ¿no? O sea, es como el grupito de amigos de por allá, que son un montón, pero no se juntan con la demás banda, ¿no? Por otro lado, si tenemos grado alto e intermediación baja, hay como mucha comunicación redundante, ¿no? O sea, para que un vértice tenga grado alto e intermediación baja, quiere decir como que todos sus amigos sí se hablan entre sí, ¿no? Más o menos. Luego, si tenemos cercanía alta y grado bajo, eso está padrísimo, porque implica que es una persona importante en la gráfica. Lo que se ha visto es que generalmente cuando esto sucede, es como un jefe en las empresas, ¿no? Pues el jefe nada más le habla como a sus tres subjefes o jefes de área o lo que sea, y ya ellos le hablan a toda la banda, ¿no? O más abajo, o va creciendo mucho. Entonces, él está como muy cerca de todos, pero a la vez tiene un grado bajito. Él nada más se comunica con los 4 jefes de área y ellos ya con todo la demás gente, ¿no? Entonces, también eso sucede y es como importante para la detección de personas de alta jerarquía. Por otro lado, si tenemos cercanía alta e intermediación baja, eso implica que la gráfica está muy llena, como que todos son amigos de todos, entonces para que la información llegue no necesita pasar por mí. Aunque yo sea amigos de muchos, pues no necesita pasar por mí, porque ellos ya son amigos, entonces no. Realmente esta gráfica es como muy llenita. Si tenemos intermediación alta y grado bajo, es una persona que es fundamental para el flujo de la información. Esta persona se relaciona con muy poquitos, pero un montón de información pasa por ahí. Este es el equivalente en centralidad a un vértice de corte, ¿sí? O sea, como que si matas esa persona, la comunicación muere, ¿sí? Porque por ahí pasa toda la información, o mucha información, ¿sí? Y por otro lado, si tenemos intermediación alta y cercanía baja, tenemos algo así como un monopolio de vértices. Es una persona que controla la comunicación con mucha gente. Y para que alguien se comunique con este conjunto de gente, tienen que comunicarse con él primero, ¿sí? Entonces, si bien hay como una correlación alta entre todas estas medidas, en general, si tiene grado alto, tiene cercanía alta y así, cuando no sucede eso, está como bien caracterizado qué es lo que está pasando dentro de la gráfica, ¿sí? Y bueno, hay otras medidas de centralidad, ¿no? Está, por ejemplo, la centralidad de eigenvector, que se basa en la idea de que un vértice importante tiene amigos importantes, ¿no? Entonces eso ayuda
a cambiar un poquito la medida. Hay centralidad de subgráficas, o sea, en vez de geodésicas, vamos a decir en cuántas subgráficas está este vértice, ¿no? Esta en particular ha sido usada para redes de proteínas porque resulta que refleja mejor la importancia de ciertas proteínas en procesos biológicos que no entiendo. Está la centralidad de CATS, en vez de geodésicas, bueno, contemos caminos, o podemos contar trayectorias, o podemos contar clanes, o sea, hay tantas centralidades como cosas raras se les ocurran, ¿no? Está la alfa centralidad, que además nos permite decir, no, pues yo creo que ese vértice es chido, ¿no? Hasta donde yo sé, ese es el chido. Entonces eso te permite integrar cierta información antes de hacer el análisis, ¿no? Información a priori. Y también está la centralidad de percolación, que nos dice, bueno, si además en mi red los nodos tienen estados prendido y apagado, entonces, ¿cuáles son los importantes? Porque qué tal que cuando está apagado este ya no va a prender, ¿no? Entonces no me sirven, ya no es tan importante, ¿sí? Entonces, este problema de estudiar la centralidad y la importancia en vértices se ha estudiado de un montón de maneras. La mayor parte de esto se ha estudiado por gente que no sabe matemáticas, muchas. Entonces también hay como mucho por dónde entrarle, en serio, hay como muchos problemas abiertos. Casi que para cualquier red donde queremos saber la importancia, seguro que ninguna de estas sirve y uno define otra que sea conveniente, ¿sí? Y por ejemplo, la aplicación más padre es el PageRank de Google, ¿sí? Que bueno, es la manera en la que Google busca las páginas, bueno, las busca y las ordena, ¿no? Te dice, cuando buscas algo, lo primero que te aparece es Wikipedia, ¿no? Entonces, eso es porque hace un análisis de centralidad y decide que Wikipedia es como lo mejor que hay, ¿no? Y así, de acuerdo a la centralidad, te las va ordenando. Por eso es que las primeras 2 páginas son como muy buenas, generalmente es lo que, ¿sí? Y ya de ahí se vuelve como medio loco y ya te lleva a cosas rarísimas, ¿no? Este es uno de los defectos que tiene el PageRank de Google, pero en esencia es como la misma idea. Voy a medir la importancia de los links y entonces, en función a eso, te los despliego, ¿va? Bueno, hay extensiones a muchas otras cosas, hay extensiones a digráficas, se ha estudiado este problema para digráficas, para hipergráficas, para gráficas con pesos. Bueno, para gráficas con pesos la verdad es que se ha hecho trampa, ¿no? Entonces dices, si esta arista pesa 5, en vez de poner una arista con peso 5, pues ponle 5 aristas, ¿no? Entonces, esa es como la principal trampa, pero también se ha estudiado sin hacer esa equivalencia. Se han estudiado mejoras para algoritmos, casi todos estos, bueno, hay algoritmos o hay técnicas más o menos rápidas para calcularlos, pero también se ha estudiado mucho hacer mejoras en algoritmos para familias de gráficas como bipartitas, planas, cúbicas. Y de lo que se ha estudiado últimamente es en redes dinámicas, ¿no? Redes que se modifican con el tiempo, pero de esto hay como muy poquito porque es difícil, esa parte sí es muy difícil. Cuando tu red va cambiando con el tiempo, aparecen vértices, se borran aristas, así, pues en realidad no es tan sencillo determinar globalmente cuál es el vértice importante, ¿sí? Y bueno, como recuerdan, les había contado que una de las aplicaciones bonitas de las gráficas eran las computadoras, ¿no? Eran modelar las redes de computadoras. Entonces, una aplicación padre de esto es cómo hackear computadoras, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos nuestra red, entonces identificamos los vértices centrales. Cuando un vértice es importante por grado, ¿qué pasa cuando lo destruimos? Estamos destruyendo la mayor cantidad de comunicación que podríamos con solo destruir una computadora, ¿sí? Mientras que si el vértice es importante por cercanía, eso quiere decir que está cerquita de todos, pues si tenemos un virus, a ese se lo echamos, porque ese va a repartir el virus mucho más rápido o de manera más eficiente a toda la red. Y por último, si tenemos un vértice que es importante por intermediación, pues ese lo hackeamos y vemos qué información pasa, porque por ese es por el que pasa la información. Entonces de ahí nos vamos a enterar de todo lo que pasa en la red o de la mayor parte de lo que pasa en la red. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Black Mirror, temporada 3, capítulo 1. Estaría padre. Pues sí. Justo usa
esta idea de los likes, ¿no? Chido, ¿no? De los Sí. likes, no sé qué tanto más. De hecho. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, pues agradecemos mucho a todos los conferencistas de esta mañana y a todos los participantes y oyentes de esta mañana también. Muchas gracias a todos.